Muy buenas y bienvenidos al segundo capítulo de A Fondo. Hoy tenemos una charla muy especial de una persona que conocí por casualidad. Y nada, desde aquel día hemos compartido muchísimos kilómetros y cervezas después de cada ruta. Él viene desde un pueblo llamado Lincoln, a unos 10.000 kilómetros de distancia. Me gustaría dar la bienvenida a Cristian. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué ¿Todo tal? bien? ¿Cómo te encuentras? Bueno, algo nervioso porque no estoy acostumbrado a estas cosas, pero bien. Bueno, pues nada, no esté nervioso que al final es una charla informal para entretenernos un rato y compartir experiencias y Ah, pasarlo muy bien. intentaremos, Sí, intentaremos que salga bien. nada, siéntate como en tu casa, ¿de acuerdo? Nada, me Vale. gustaría un poco empezar con, pues eso, ¿cuánto tiempo llevas en España? Ahora en unos días, en los primeros días de marzo, cumplo 5 años acá. Ujú. Acá básicamente siempre, bueno, vinimos un par de días de vacaciones, pasamos por Barcelona y demás, pero con la idea de venir a vivir acá a Madrid. Ajá. ¿Y cómo acabaste aquí? O sea, realmente esto de llegar aquí a España después, al final la distancia que hay es muy grande, ¿no? No es como vivir en Francia, por ejemplo. No, bueno, a ver, al principio, en el 2008 por ahí, vivió mi hermana más grande. Mi familia es de orígenes gallegos y vascos, o sea, parte y parte. Entonces, mi hermana vino a estudiar y demás, mi hermana más grande, y nosotros vinimos de visita en el 2008 y después ya en 2019, en 2008 me había quedado la pica del Camino Santiago y le pregunté a un tío qué eran esos gnomos duendecitos que se veían como con una casa en la espalda, desapareciendo por el medio de los campos, y me explicó que era el Camino de Santiago. Además me quedó la pica. En 2019 lo vine a hacer y, y una amiga me dijo que si me gustaba tanto, que por qué no intentaba probar de vivir y demás, y a ver si me gustaba. Volví a Lincoln, volví a Buenos Aires, que es donde vivía, en Lincoln nací, y con la idea esa dando vuelta en la cabeza, a los 6 meses vine a ver si Madrid me gustaba para vivir y ya me instalé acá. La verdad es que es atrevido, ¿eh? No, creo que no todo el mundo es capaz de coger una mochila y irse de su país, dejar a su gente y empezar una vida de cero. O sea, realmente es Sí, algo difícil. Sí, sí. sí, la verdad, raro, porque cuando vine, fue justo lo de pandemia, vine en febrero para ver si me gustaba Madrid y me volví a Argentina y se cerró prácticamente todo el mundo por el tema de la pandemia. Ujú, Y por eso postergué un año la venida y ya en el 2021 me vine a ujú. vivir. ¿Qué recuerdos Ese tiempo me tienes? sirvió como para arreglar tipo, o sea, dime. No, no, sigue, sigue. No, no, que ese tiempo te decía me sirvió como para acomodar papeles y vender cosas, porque ahí tenía, o sea, cerrar lo que era mi alquiler de allá, o sea, despedirme de familiares y demás, y ya entonces, Ujú. ya después me vino bien. Ese año, si bien fue una patada en cuanto a cierre, porque se paralizó el mundo, pero me vino bien para organizar las cosas. Ya, perfecto. Si volvemos atrás y volvemos a tu Argentina natal, esos inicios, o sea, todo el mundo yo creo que al final tenemos un inicio en la bicicleta, ¿no? Para ti, ¿cómo fue ese inicio dentro del mundo de la bicicleta en tu país? A ver, a mí el ciclismo siempre me gustó. De hecho, me acuerdo, mi papá veía la Vuelta a España porque quería ver paisajes de España y demás, Ujú, y así me empecé a ver cosas de ciclismo de ruta profesional. La bici siempre me gustó, pero no sé si más que nada en mi pueblo, porque si vos te vas a la cordillera, a lo que es el sector que está contra Chile y eso, es más, el ciclismo está más ahondado, digamos, lo que es San Juan y eso, zona de montaña está más ahondado. Pero en mi pueblo, ciudad, porque la realidad es que es una ciudad, pero con alma de pueblo, y ahí no estaba tanto y es todo llano. Y en su momento, cuando era chico, los repuestos eran caros y demás. Y entonces me dediqué a correr y después,
o sea, ya eso de lo tarde, pues fue eso de los 16, 17 por ahí. Y empecé a canalizar el tema de cable a tierra, el hecho de salir a correr un poco. No me Ya. gustaba el tema del gimnasio, entonces no hice fortalecimiento de gimnasio y lo que me provocó una desviación en la rótula. Ajá. Y después de un tiempo ya, sí, y después de un tiempo un médico, un traumatólogo me prohibió el tema del impacto. Jugaba al fútbol y corría. Y entonces me compré una bicicleta porque lo que me recomendó era bicicleta, pero me recomendó de paseo y ahí me compré mi primer mountain bike. Ajá. Y, o sea, ahí Y ahí empecé a competir. tuviste que estar ahorrando mucho dinero para poder comprarla, imagino, ¿no? Sí, en ese momento estaba entre la Play y la bicicleta y me compré la Play. Perdón, me compré la La bicicleta. bicicleta, sí, 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 te he entendido. Sí, Perfecto. pero y después primer bicicleta fue una que me regalaron mis papás cuando tenía como 8 o 10 años no sé si acá está el Día del Niño. Ujú. Me la regalaron ahí, fue mi primera bicicleta hermosa, roja y blanca. Mirá que son unos colores que no son muy afines conmigo, pues soy hincha de Boca, pero la bicicleta era hermosa. Yo creo que todo niño hemos tenido una bicicleta de pequeños, ya sea por nuestra comunión o nuestros padres nos lo han comprado, reyes. La verdad es que creo que es un medio que hemos utilizado todo el mundo y al final pues nos trae esos recuerdos de la infancia, esas experiencias con nuestros amigos, ¿no? Esos pequeños viajes aventuras que nos hacíamos. Sí, la verdad es Es que que... en el pueblo la bicicleta era como la libertad, era como ya te independizabas, te manejabas para todos lados solo sin ningún tipo de problema. Ujú. Y ese fue mi conexión con el mundo básicamente, porque esa es como que te abre las puertas de la bicicleta para todo. Ya. Si comparásemos un poco lo que es Argentina con España, tú al final ya has vivido un poco los dos lados. ¿Cómo se vive en un país que la pasión principal es el fútbol? ¿Cómo se vive la bici con respecto a cómo se vive en España? El último tiempo se ha abierto más, la verdad. O sea, se ha abierto bastante más. Y más de pandemia hacia adelante. Cuando yo llevo sobre la bicicleta unos 14 años, 13 años más o menos. Y sí, prácticamente cuando estuvo la movida entre la 26, viste, de mountain bike, 26 y 29 que se estaban instalando, más o menos. Y la realidad es que como sociedad no estamos tan acostumbrados a la bicicleta. Me refiero a Argentina. De hecho, hace poco, ahora creo que el fin de semana pasado, la anterior, un ciclista profesional que se dedicaba al mountain bike y demás, tuvo problemas entrenando en una carretera argentina con un camionero y nada, la realidad es que nos ven como una molestia en el camino. Ya. Entonces tenés que andar liando con eso. Pero bueno, es lo que hay. Acá está, dependiendo de dónde te pongas acá, dependiendo de las carreteras que te pongas acá, está como más aceptado. Porque sí es cierto que en algunos lugares por ejemplo, Italia, con la cantidad de ciclistas profesionales que hay, en algunas carreteras también es complicado en Ujú. cuanto al tránsito. Y ni hablar, bueno, con una amiga hemos ido a Portugal. El estilo de conducción que tienen en Portugal es muy agresivo hacia el ciclista. Ujú. Entonces, en Argentina no es tan agresivo como en Portugal, pero sí es que no se está acostumbrado Ya. básicamente Se a os ve tenerlo un como... poco como algo que está en la carretera, pero que tampoco le dan mucho valor, ¿no? Y como somos chicos en cuanto a tamaño, porque por ejemplo, un tractor en una carretera no le van a tirar el coche encima, pero sí una bicicleta. Es Ya, algo ilógico, pero bueno. ya, lo entiendo. Vale, si seguimos un poco con Argentina, ¿qué ruta
¿Qué ruta, por ejemplo, qué paisaje o experiencia has tenido allí que digas ha sido el mejor viaje o la mejor ruta que he podido hacer en mi país? Eh, Sobre ciclismo, yo me acuerdo una que me fue muy bonita, la verdad, se llama Siete Lagos. En su momento era con bici de montaña y ahora se asfaltó todo, entonces tenés la opción de hacerlo con bici de montaña o bici de carretera. Bueno, o también la opción de gravel, ¿no? Pero en su momento se lo hice con mountain bike. Son algo de ciento y algo de kilómetros. Un año la hacen para un lado y al año siguiente para el otro. La verdad es dura porque eh, es muy ambivalente en cuanto al clima. Yo, por ejemplo, cuando la hice, mi entrenador la hizo con sol y a mí en parte hubo ese agua-nieve y estuvo nublado y hay gente más atrás mío que le había nevado. Y después el viento era increíble. Ujú. Pero en cuanto a paisajes y demás, es súper bonito. ¿Allí hacíais mucho entrenamiento de mountain bike o carretera? ¿O combinabais un poco los dos? ¿Qué hacíais más específicamente? Nosotros, te digo nosotros por mis amigos de ciclismo de ahí y demás, vivíamos, o sea, como vivimos en Buenos Aires, es todo llano, literalmente, o sea, como una tabla. Entonces lo que hacíamos era esa bicicleta de carretera, entrenamos prácticamente de los 7 días a la semana, entre 5 y 6 con carretera, y después uno usábamos para hacer montaña. Dependiendo si competíamos o no competíamos. Si teníamos competencia, hacíamos un poquito más sobre montaña, porque en ese momento solo competía con bici de montaña. Ujú. Entonces, hacíamos los trabajos sobre bici de carretera y después competíamos en montaña. Bien. Vale, me parece súper interesante, la verdad, porque yo creo que, bueno, en España pasa un poco igual. A ver, hay mucha gente que es muy específica de mountain bike o incluso de carretera, que no quieren probar otras disciplinas, pero sí que es verdad que hay mucha gente que le da por variar. O sea, yo, por ejemplo, la verdad es que todo lo que tenga ruedas tengo que tocarlo porque me parece que Sí. cada cosa tiene algo que es diferente a la otra bicicleta. Mm. Te vas a reír, pero a mí lo que me gustaría hacer, y nunca se dio la posibilidad, calculo que a lo mejor en algún momento, es BMX. Ajá. BMX es algo que para mí debe ser diversión pura. Pues aparte es a tope, adrenalina, circuitos chicos, entonces debe ser súper lindo. Sí. Pero todavía no lo hice. Pues nada, ya sabes. Sin embargo, cuando mis papás me regalaron la primera bicicleta, esta que te decía, era una bicicleta para su época, era más o menos como una BMX, y siempre fue mi idea de chicos. Después no sé yo, pero Ya. básicamente fue así. Muy bien. Eh, ¿Cómo empezaste con esto de la larga distancia? Porque tú al final, aunque yo al final te conozco sobre todo por la larga distancia, ¿no? No por rutas más o menos que sean de domingo y tal, que las hacemos también y que las haces, Sí. pero eh, ¿cómo te surge ese momento de decir, yo necesito hacer unas rodadas de muchos kilómetros, de varios días, de diferentes distancias que pueden ser pues, desde 300 hasta 2000 y pico kilómetros? ¿Cómo comienzas con ello? Creo que en gran parte lo que me atrajo eso es conocer nuevos paisajes, nuevas culturas y demás. Y poder unir las dos cosas, porque sí, bueno, no sé, a Suecia te puedes ir en un avión y te pasas el fin de semana y volver. Esas son las ventajas de estar viviendo también acá en Europa, ¿no? Que nosotros en Argentina, por ejemplo, no lo tenemos. Ujú. Pero entonces el tema de la ultradistancia me ayuda como a unir esas dos cosas, el conocer y además hacerlo con la afición del ciclismo que eso, o sea, te da una amplitud mental que es difícil de explicar. Solo el que hace bicicleta y bicicleta de distancia, de larga distancia, puede llegar a entender esa libertad y esa amplitud de cabeza que te da hacer un viaje tan largo. La verdad que
mi primer evento de ultradistancia fue uno que se llama Tour de Hierro, creo que ya no lo hacen más, pero no estoy seguro. Creo que ha cambiado el nombre, sí. Ha cambiado el nombre. Sí. Y uno de los chicos me habló de Kilómetro Cero y o sea, en ese momento fue para el lado del País Vasco y la verdad dije, vamos, probamos. O sea, viste esto de el desafío de completar tantos kilómetros en cierta cantidad de tiempo y creo que es un poco de todo, el desafío, conocer lugares y demás. Sí, al final yo creo que es eso, ¿no? Un poco el reto personal que tú te pones, también es un reto mental, lógicamente, ese viaje, Sí. conocer personas, que para mí, dentro de lo que son este tipo de eventos o viajes, para mí es lo mejor y lo que más me llevo, o sea... Lo que pasa es que yo, por ejemplo, cuando antes de empezar a hacer el tema de ultradistancia, no tenía este enriquecimiento que me dio las primeras. De hecho, por ejemplo, una de mis mejores amigas del ciclismo la conocí, a la cual ya amo, la verdad, la conocí arriba de la bicicleta, en ultradistancia, sí. Y la conocí en un mal día de ella. Y nos hicimos muy amigos y siempre nos reímos de lo mismo. Y ¿cómo se llama? Y eso, la verdad, que es una de las cosas que más valoro, la ultradistancia, porque, por ejemplo, antes competía con mountain bike en Argentina y no deja de ser una competencia, entonces vos no tenés ese momento como para poder, excepto al final, Ajá. no tenés ese momento como para conectar con el otro competidor. Ya. Y charlar o ayudarse y demás. En cambio, en la ultradistancia, si vos ves a alguien tirado en la carretera y sabes que está en tu mismo evento, porque la verdad yo no usamos mucho carrera porque es una competencia contra uno mismo, Uh-huh. te parás y lo ayudás. Sí. O al menos lo que hago yo y lo Al que... final, la ultradistancia es justamente eso, ¿no? Creo que el compañerismo, Sí. ese reto tuyo propio, pero compartirlo con los demás. Al final estáis haciendo lo mismo o estamos haciendo lo mismo en momentos determinados. Y creo que, pues eso, compartir con las personas esas vivencias es algo único y como tú decías, o sea, algo que te llevas para siempre de esa persona y que se Sí. convierte en único, ¿no? Que te llevas amigos. Y aparte que conocer a la persona que está con vos, la conoces hasta mucho más que amistades largas que puedo ya tener Claro. en mi vida. Son muchos kilómetros, muchas horas. Mira, mi amiga Noemi, mi amiga, Uh-huh. hasta sabe cuando me mira y sabe cuando me tiene que dejar solo o cuando me está pasando algo que estoy cabreado y necesita suavizarme, viene, me tira 3 palabras, se ríe y es una locura porque nos conocemos sobre la bici. Hace un par de años, tampoco Ajá. mucho tiempo. Pues sí, que la verdad es que qué vivencias más bonitas, ¿no? Sí. En este tipo de rutas, ¿cuál es la ruta que realmente hayas dicho "Uf, es durísima"? O sea, la primera ruta más dura que hayas hecho. Puede De ser larga distancia. incluso que no sea de ultradistancia, ¿eh? A lo mejor de decir, pues mira, hice esta ruta de mountain bike en España o en Argentina y aquello fue una auténtica masacre. Eh, te, te podría decir un montón, pero sin duda que dije no vengo nunca más a rodar acá. Es y lo planeé, viste que cuando estamos inscribiéndonos decís, si siempre hago 50 kilómetros, esto me lo hago como nada. La Rosca de Somiedo en Asturias, Oh, qué buena, sí. bueno, estaba la opción, cuando me inscribí estaba la opción de, creo que eran 30 y pico kilómetros, había otra de creo que 40, después 50 o 55, no sé, y dije, 50, o sea, lo hago de sobra. Te juro, no veía la hora, iba por el kilómetro, creo que tardé, para hacer 50 kilómetros, creo que tardé como 5 horas, una cosa así, era una bestialidad. También fui con un plato en la mountain bike, creo que era 36, y me encontré con una rampa del 20 y pico % y dije, pues si esto no sube.
Nada. Esa es una locura. Es una prueba de las más duras de España. La verdad es que te metiste en Fua. buen berenjenal. Seguro que viste la de la guadaña por ahí, por algún rincón, ¿eh? Sí, sí. En rampas, no te miento, que estaba el asfalto todo entrecortado, ¿viste? Para que puedas Sí. subir, zigzagueando y la gota de transpiración cayendo sobre el manillar todo el tiempo, así tipo una canilla abierta. Y así, nada, me quise matar. Nada, tenías que haberle pedido a algún paisano allí un culín de sidra y para arriba. Fua. Sí, ya te digo que esa Esa, fue ¿cuál dura. sería esa ruta que repetirías sin dudar? Decir, la repetiría una y 100 veces. A ver, ¿ruta o evento? Me vale cualquiera de las dos. Te voy a decir un par. Evento, hay tres. Dos que son de mountain bike, Ajá. que haría que, la verdad, porque te dan esa chispa de diversión de volver a ser nene. Y esa adrenalina de que no sabes si te matas o no te matas. O sea, es Sí. como que es en Argentina, el Rally de Tandil, que está sobre los primeros días de noviembre o fines de octubre, dependiendo cómo cae. Ese era de calendario todos los años, Ajá. que es de mountain bike. Y después, acá en España, descubrí hace poco la de la Sierpe, en Ujú. Pedro Bernardo. Sí. Son dos eventos de mountain bike y los guardo en el calendario porque es como, aparte, yo soy hincha de Boca y es como en fútbol. Y las dos carreras me asemejan mucho al sentimiento que me pasa con Boca. Son carreras que lo hace la gente. Porque de circuitos te puedo poner un montón y seguramente alguno va a haber parecido. Pero en los dos lugares las carreras, o sea, vienen muy arriba por la gente que tienen. Y después es otro evento, pero este es de ultradistancia, Transibérica. Ajá. Pues la verdad, el organizador, Carlos Mazón, Claro, sí. se lo ocurre un montón. La verdad que en algunos te hace algunas de esas trampitas que lo puteas, pero la verdad que te mete por unos paisajes y unos puertos que son increíbles. Y siempre como te lo va variando, entonces es como que nunca tenés una que digas es la misma todos los Ya. años. Las clásicas mazonadas, ¿no? De que siempre Sí, tiene trampas. sí, Bueno, los que hemos sí, hecho sí. alguna prueba de Carlos sabemos que tiene sus peculiaridades. Sí, que te acordás de todos los familiares en ese momento, le mandás saludos y Sí. sí. Pero bueno, luego es verdad que cuando todo acaba, el trabajo en el Pero que ha invertido merece la pena. La verdad es que son rutones. ya, aparte, una de las cosas que tiene Carlos, o sea, que a mí me gusta de la organización que hace, es que cuando llegás está para recibirte. Y yo no fui de los primeros. Y el chabón está ahí con una sonrisa, dándote la medalla, Sí. dándote la mano como si fuese el primero. La verdad que esas cosas hacen mucho a la organización, al evento y al querer repetirlo todo el tiempo. Hmm. A ver, yo creo que todas las pruebas muchas veces nos encapsulamos mucho, ¿no? En hacer ese tipo de pruebas que son que tienen mucho nombre y que nos gusta hacer a todos, pero muchas veces tenemos que buscar la esencia, ¿no? Como decías tú, esas dos pruebas de mountain bike, la de la sierpe y la otra. La prueba esencia, la prueba un poco, digamos, pequeña, que no se masifica, la prueba que está hecha por personas que dedican mucho tiempo y cariño, y que encima a lo mejor son inscripciones muy baratas y que, bueno, pues la recompensa ya no es que sí que te dan incluso hasta muchas cosas, sino la ruta, que son paisajes a lo mejor increíbles o rutas increíbles. Sí, Yo para mí es un poco lo que me llevo mucho mejor de los triatlones, de las pruebas estas de mountain bike, ¿no? De decir, mira, he pagado esto y es sí. que me voy con una satisfacción increíble. Y después, la de kilómetro cero normalmente, bueno, el año que vi
no, este año, o sea, no sé ni en qué año estoy, este año se me complica para hacerla, pero es donde conocí a mi amiga y esa es como mis vacaciones. O Ajá. sea, esa me la tomo como literalmente como mis vacaciones. Si te dan 100 horas para hacer la distancia, o sea, 700, 800 y los disfruto. Trato de tomarme, bueno, de hecho, el año pasado con mi amiga hicimos los últimos 40, 50 kilómetros llorando de la risa, literalmente llorando de la risa. Y uno de los mejores recuerdos que tengo. Pues De lo... pararnos y no poder dar pedales porque estábamos los dos tentados, o sea, y es lo que yo me subo al ciclismo siempre, Sí, sí. tratar de llevarme esas cosas. Pues eso es lo mejor que nos podemos llevar, la verdad, de las Sí. horas de dar pedales. ¿Cómo te Por eso también preparas, pasé, dime. cómo te preparas, Cristian, para este tipo de eventos? O sea, ¿cómo, tanto mentalmente como físicamente? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué tienes entrenador? ¿Lo preparas por tu cuenta? ¿Cómo lo gestionas? No, pero soy muy vago, la verdad, y entrenador no tengo. Trato de meter un poco de carga siempre de gimnasio, aunque lo odio, la verdad, las cosas como son, pero desde que te dije la lesión esa que tuve y el traumatólogo me recomendó hacer gimnasio para no pasar por quirófano y demás, entonces trato de obligarme a ir al gimnasio y después, la larga distancia, no sé si habrá algún método. La verdad que yo lo veo difícil de poder preparar una larga distancia más que sumar horas sobre la bicicleta. Para mí, el hecho de prepararla es sumar horas sobre la bicicleta. Ujú. El año pasado hice North Cape y la realidad es que tenía menos kilómetros que lo que era el evento. Y los chicos con los que rodé se reían porque decían que no podían entender cómo llegué a donde llegué con la cantidad de kilómetros que había hecho. Pero bueno, venía también de una lesión y demás. Pero la realidad es que la manera que tengo de prepararlas es sumar kilómetros sobre la bici y muchas veces tratar de hacer sobre la bici, que es lo que me gusta hacer, trabajos de fuerza o subida, ese tipo de cosas. Ajá. Y después Menuda, alimentación, menuda dime. ruta la de North Cape, ¿no? 4.000 kilometrillos. De nada. Sí, sí, la verdad. Bueno, ahí también o sea, conocí a una persona increíble que ni siquiera me imaginé que estaba en el evento porque me lo encontré en Berlín. Y la verdad, tengo la suerte de traerme eventos así, de Transibérica. También tengo a Rafa, que es un polaco, que me la pasé de puta madre. En Norcape a Jaco y a Manuel, que es de Luxemburgo, que son personas increíbles. Y con ellos compartimos, para que tenga una idea, de los 16 días que tardamos, 14 de lluvia, literal. O Wow, sea, qué durísimo. duro. Sí, durísimo. A ver, o sea, yo me noté porque lo vi como publicidad y ve las tomas aéreas y todo, está genial. La verdad que se venden genial. Ahora, cuando tenés 107 kilómetros que te marca el Garmin en línea recta, ya deja de ser genial, Eso tiene que literalmente. ser durísimo, la verdad. Si muchas veces hacemos Sí, cualquier ruta y vemos una recta larga y aquello se nos hace infernal, sí, pues hacer, pues eso, 100 kilómetros en línea recta, yo creo que lo sí. compensa también los paisajes, ¿no? O sea, un poco una cosa con la otra, ¿no? En un momento sí, porque en un momento decís, mira qué bueno el lago este, qué bueno los pinos, o bueno, en un momento de la ruta empezaba a cruzar renos y decís, mira los renos, o sea, porque a uno que no tiene renos todo el día dando vuelta al lado de uno, te atrapa. Pero ya cuando pasás esa cierta cantidad de kilómetros y ya viste 200 renos, ya no querés saber nada de los renos. O aparte, tenés que tener cuidado porque los renos se te empiezan a cruzar, entonces se tornan peligrosos, pero la verdad como paisaje es súper bonito, súper. Me recuerda la Y anécdota esa bueno, hace muchísimos años, de un mail que mandaba de la típica persona que se iba a vivir a Noruega y el primer día contestaba a los amigos como, qué bonito es esto. Segundo día, ¡guau, la nieve, idílico! A la semana estaba allí que quería volverse loco, ¿no? Un poco eso. es que sí, más o menos. Y te vas a reír, pero cuando, o sea, yo no de hecho todavía no tomo dimensión de
de lo arriba que subimos. Sí, sí, claro. O sea, empezás a sacar el zoom al Google Maps y es increíble lo arriba que subimos. Pero fue más difícil volver en avión que la ruta que hicimos en bicicleta. O volver de ahí es que literalmente está, y perdón la palabra, pero estás en el culo del mundo. O sea, es dificilísimo. La verdad es que Sí. todo el mundo que hablamos de nuestro entorno, ¿no? Que nos preguntan, oye, pero ¿qué es lo que vas a hacer? ¿O qué es lo que has hecho? ¿Qué? Y le decimos la cantidad de kilómetros y demás, la gente nos tiene como locos. O sea, nos ve como que no somos... Lo primero, como que somos super personas y lo segundo que nos dicen, pero... O sea, yo no puedo entender que vayáis de vacaciones a hacer cosas así o... Cuando yo Lo que prefiero pasa estar es en que la playa, ¿no? Con un daiquiri. Pero la charla esta la estamos teniendo y vos lo sabés porque me insististe un montón, pero porque te tengo mucho cariño. Pues la realidad es que para mí soy una persona que solo pedaleo. O sea, y cuando me lo plantean en el laburo, me dicen muchas veces, ¿qué vas a hacer en las vacaciones? Y cuando le digo, el año pasado que iba a hacer esta de 4000 y demás, es que para mí es levantarme y pedalear. O sea, y eso es no tener ningún tipo de estrés. Porque pedaleas, te vas conectando con el paisaje y demás, con la gente en la medida que podés. Y la verdad que para mí es un sueño. No lo haría profesionalmente igual, Pero también, creo. también hay que decir que igual que nos encanta levantarnos y pedalear, hay muchos días en los que despertamos y tenemos el ojo con la legaña y decimos, "Uf, no me apetece hacer Sí. 200 hoy. Se hace No, duro. hay muchos días que decís, no me apetece hacer 50, y vos lo sabés, Miguel, porque más de una vez que te digo, o sea, que se me pasa el día y termino sin pedalear, porque mentalmente es que estás agotado. Y 200 ni hablar, que hay días que no puedes hacer, ya te digo, ni siquiera 50 kilómetros. Pero al final del día es como que te sentí, no sé si con culpa, como que te falta algo en realidad. Y creo que de eso nos alimentamos. Ya. Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, es como todo, ¿no? Al final es una superación que llevamos un poco implícita y que, bueno, pues que sabes que ese día te va a tocar para llegar, pues tantos kilómetros y tanto de nivel y Sí, al final lo asumes como parte del viaje, ¿no? sí. ¿Qué, qué cosas así, qué situación más surrealista has tenido en algún tipo de eventos de estos o carrera, vamos? Algo que hayas dicho, esto no me lo hubiera imaginado en la vida. Surrealista. Me pasó con mi amiga, o sea, estábamos terminando el último día. Bueno, teníamos la opción estábamos en kilómetro cero llegando a Portugal. Porque terminaba en Cabo de Roca. Ujú. Y teníamos la opción de terminarla ese día y llegar como a las 12 de la noche o dormir y llegar al día siguiente con el amanecer. Y decidimos hacer eso. Dijimos, hacemos noche en Lisboa y nos levantamos temprano, llegamos el otro día viendo el amanecer, el mar y demás. Todo muy flashero en nuestra mente, ¿no? Y alquilamos habitación, hotel y demás. Y nos ponemos a recorrer, en Lisboa nos ponemos a recorrer, increíble porque o sea, creo que fuimos a parar al hotel, además de céntrico, al más arriba que había. O sea, no queríamos subir ni un metro y terminamos en el más arriba. No solo eso, el hotel no tenía cartel de hotel, era una puerta. Cuando llegamos, aparecía un edificio tomado, nos miramos nosotros y no solo eso, la habitación estaba como creo que era el quinto piso y el ascensor no andaba. Con las bicis cargadas, subiendo por unas escaleras que eran así, nada. Creo que esa es una de las más surrealistas o que al menos me acuerdo ahora. Ujú. ¿Y alguna vez te has perdido en medio de la nada? O sea, decir, el track me mandan por aquí o me he gestionado yo el track y me lo he tenido que organizar y de repente no sé ni dónde estoy. Porque a lo mejor ni siquiera había cobertura. Sí, me he perdido un montón de veces.
Pero por un error mío, me pasó en Transibérica el año pasado. En Transibérica vos tenés que diseñar las rutas, ¿no? Ujú. Y con los checkpoints que te ponen, la diseñamos. Y teníamos que ir al Mont Ventoux. Y ahí no tenía... Pues dije, va, si total voy a desconectar y demás. No compré chip y eso, entonces no tenía señal de móvil. Y cargué el track con el total de la ruta. O sea, 2.500 kilómetros. Creo que nos salieron, sí, 2.700, una cosa así. ¿Qué le pasa al Garmin? Se empieza a bloquear. O sea, entonces no te agarra señal. Y me perdí antes del Mont Ventoux en unos caminos de campo. Yo iba con Rafa, que es el polaco que te dije que conocí. Sí. Y cuestión de que me paré a tomar agua, me pasa Rafa y esto se empieza a bifurcar por un camino, por el otro de eso, y terminé en el medio de los campos llenos de uvas, dando vuelta y pegando gritos para ver dónde estaba Rafa, porque mi Garmin, sí, o sea, que mi Garmin no encontraba señal, yo no encontraba a Rafa y veía el Mont Ventoux como arriba, pero o sea, no sabía cómo llegar. Creo que esa vez sí me agarró desesperación, porque aparte no había nadie. Sabía para dónde quedaba el Mont Ventoux porque veía la cima, pero tampoco Sí. estaba muy seguro. Esa vez sí me agarró mucha desesperación. Joder, Pero nada. vaya momentos, ¿no? Al final que, pues eso, que ves que a lo mejor no tienes, pues tienes una referencia visual, pero no sabes un poco cómo llegar. Y bueno, se puede complicar un poco la tarea. Sí, pero son esos miedos y la verdad es admirable la gente que hace ultraciclismo, ultradistancia en otras épocas donde no estaba ni el Garmin, ni el móvil, ni nada. Sí. Bueno, eso ya es Ah, muy de locos, la verdad. La gente con un pero mapa aparte, es capaz de ir a 1000 sitios. no, además que por ejemplo, el problema que había ahí era que los franceses solo te hablan en francés, ni se te ocurre hablarle en inglés. Y en español, en medio de un campo, en el medio de Francia, imagínate lo que te puedes llegar a entender. Entonces iba a ser imposible. Ya, pues sí. Pero terminó siendo divertida la ¿Y anécdota. en esos momentos se te pasa por la cabeza el a lo mejor abandonar? ¿O dices, no, yo esto tengo que gestionarlo como sea y saldré adelante? Te busca la vida, vamos. Eh, no, en esos momentos abandonar no. En esos momentos lo que te sale es tratar de resolver el problema, como lo tengas. Abandonar me pasa creo que al kilómetro 10 De cada del ruta. evento. Sí, sí, ¿para qué me anoto acá? Cuando fui a Noruega, por ejemplo, mi meta era llegar a Berlín, que eran 1.000 kilómetros. Cuando llegas a Berlín, si llego ahí, veo, claro, que llegas a Berlín te quedan 3.000 kilómetros más. Entonces, literalmente, o gestionas de otra manera o te querés matar, porque son un montón de kilómetros. Y después, creo que abandonar en todas las carreras, básicamente. Pero porque como vos, o sea, siempre te pones a tu límite. No digo que sea el tope, pero a tu límite. Entonces vas con eso, siempre tratándolo de gestionar de la manera. Entonces siempre en algún momento se te pasa el querer abandonar. Sí. ¿Y cómo gestionas el tema del sueño? ¿Haces rutas nocturnas? ¿Duermes en el campo? ¿Debajo de un soportal? Que ya sabes que muchas veces pues la gente busca esos pequeños resquicios con un saco. Bueno, también lógicamente porque ahorras dinero, ¿no? O buscas hoteles. No, siempre llevo mi saco, llevo saco y esterilla por las dudas. Y después voy tratando de ver, dependiendo de las rutas, de descansar, pero descansar bien, o habitación privada, hotel, casa, hostal o lo que sea, pero para poder darme una ducha, sacarme toda esa pesadez que te da el sudor ¿no? en la medida que pueda. Hubo veces que en la última que hice se largó a llover muy fuerte y la realidad que había hoteles que yo dije, está todo bien, pero yo esto no lo pago para un par de horas que iba a dormir. A ver, había y decidí tirar. Y me agarró una tormenta de mucha agua subiendo un puerto, vi un refugio en el puerto y me acosté a dormir. Me saqué toda la ropa que tenía mojada, la colgué y me metí en el saco y ya.
me ha costado dormir. Pero dependiendo de los lugares. ¿Tú aconsejarías a toda persona que haga ultraciclismo a vivir también esa vivencia de dormir fuera de un hotel? Yo, a ver, lo recomiendo. Siempre que sea seguro, que tenemos la suerte de acá, al menos en los países de Europa que he pedaleado, que es súper seguro. Dependiendo de los lugares, tenés que tener cuidado. Por ejemplo, Suiza, que te pueden llamar a la policía, porque no están acostumbrados. Entonces, por ejemplo, en Suiza con Rafa, el polaco, ahí nos salía caro y todo, y fuimos a hotel, pero porque la gente no está acostumbrada a alguien que se queda a dormir en una parada de autobús, por ejemplo. Uh-huh. En cambio, cuando fuimos a Noruega, vos te ibas encontrando un montón de corredores a cualquier hora, en cualquier parada de autobús, que estaba tirado un ratito durmiendo, con su saco de dormir y demás. Podía ser las 3 de la tarde o las 12 de la noche, da igual. Y después continuaba. Yeah. Si te fijas, por ejemplo, yo qué sé, si ves vídeos de cualquier tipo de prueba de ultradistancia o brevet de larga distancia, tipo París-Brest-París, pues es que los vídeos se ve la gente durmiendo las cunetas, o sea, que es algo como súper natural y habitual para los que nos movemos, digamos, dentro de este mundo, ¿no? Sí. De hecho, por ejemplo, ha habido algunas que vos lo ves y decís, bueno, por eso también siempre llevo el saco. Decís, bueno, te vas a reír con esta. Me pasó en Transibérica haber reservado un hotel, porque se nos iba a hacer muy tarde y demás, haber reservado un hotel acá en Cataluña, y en el medio de la montaña, en un monasterio, y el cura decidió irse y nos dejó en la calle. Y dormimos con Rafa en el baño para discapacitados, que lo encontramos abierto, y ahí dormimos los dos, en el medio de la montaña. Buena anécdota esa, ¿eh? Muy buena. Pero terminás, o sea, haciendo un poco todo. A mí me gusta mirar videos así por el hecho de, primero trato de copiar bastante o tener alguna referencia del equipamiento. Porque para tener cosas que sean livianas o que ocupen poco espacio, bueno, entonces trato de verlo siempre. Pues, por ejemplo, ahora estamos con la idea de hacer brevet para el año que viene, si podemos hacer París-Brest. Y la verdad es que no tengo ni idea, porque para mí todos son nuevos. Y entonces trato de ver cosas como... Además para motivarme, ¿no? También sirve como motivación. Sí, la verdad es que ver vídeos de otras personas, que lógicamente están mucho más... pues con mucha más experiencia en este mundo, incluso hablar con ellos, aparte que te tranquiliza un poco y aprendes mucho más, pues te sirve para un futuro, pues a lo mejor aplicarlo en cualquier tipo de evento. Sí, sin duda. ¿Qué consejo le darías a todas estas personas que quieren iniciarse en el tema de la ultradistancia? ¿Qué cosas tienen que estar ahí que tú digas, esto tienes que hacerlo de esta forma o tienes que hacerlo así, vamos? No, que se suelten. Formas creo que cada uno va encontrando la suya. Pero que se suelten. A la primera, de hecho con mi amiga nos reímos porque cuando nosotros nos iniciamos fue justo su primera y mi primera. Y entonces ibas equipado hasta, ¿viste los Porsi? El clásico Porsi. Sí, el Porsi, sí. Entonces la bicicleta a lo mejor nos pesaba 50 kilos y íbamos a hacer 800 kilómetros. Me pasó con Jaco, que es mi amigo que hice a Noruega. Mi bicicleta iba con poco equipamiento, yo iba con lo justo y necesario porque él no iba prácticamente entrenado. Y la de él es que la cantidad de kilos que llevaba es increíble. Tenía todo el cuadro lleno de equipamiento en el por sí. Y al final uno va encontrando su equipamiento especial y eso creo. Y lo fundamental es que sepan arreglar lo básico de la bicicleta. Creo que es el consejo de que traten de no llevar la bicicleta por una pinchadura tonta o demás, o arreglar la cadena, que parece una tontería, pero hay un montón de cortes de cadena por desgaste o por fuerza o por torque o lo que sea. Creo que el saber arreglar lo básico de la bicicleta es fundamental. Después el resto que se largue.
Ujú. El equipamiento lo vas haciendo más o menos y además muchas veces tiene que ver con los lugares a donde vas y el clima que puedes llegar a ser. Ujú. Entonces, los arreglos básicos. Entonces, por lo que me estás diciendo, tú eres más de menos es más, ¿no? Esa frase, ¿no? De menos cosas Sí, es mucho más. sí, sin duda. Sin duda. Yo ya te digo, o sea, de hecho, Jaco sabía, pues, enseñé a secar. Yo a Noruega a los 16 días llevé solo un conjunto de ropa de ciclismo. O sea, llevé el para después, una camiseta y un short, y después un culot y una camiseta de ciclismo. Después no llevé más que eso. Y lo que hacía era, por eso también a veces lo que trato de hacer es de parar en hotel y eso, porque te permite lavar la ropa y que esté seca para el otro día. Ujú. ¿Te ha Y tocado no llevar lavar las equipamiento cosas además. en el río? En el río una vez, sí. Y colgarla o sea, en árboles. O sea, en la rama del árbol esa que está media ahí, que no sabes si se te va a venir abajo o no. Ahí, sí. Y en los hoteles, Pero en los hoteles el truquito de la toalla, ¿no? Para secar la ropa, ¿no? De apretar. es fundamental. Sí, sí, para sacarle todo el agua, te terminás secando con la de mano y después la toalla grande la usas para secar la ropa. Sí, el truco ese es fundamental. Y te salva. ¿Ese de quién le aprendisteis? A ver, cuéntame. Eh, Yo creo que hay Hace algún vídeo por ahí bastantes, de un super youtuber que ya lo hacía. sí, bastantes años de Ivonne Subasti. Eso es. Sí, Ah, ¿viste? El mismo, sí, sí, pensaba sí, en el sí, mismo, sí. sí. Ugasti, Sí, sí, efectivamente, sí. ya. No, pero la verdad es que La funciona. verdad que La sí. verdad es que funciona. Al Sí, final lava la ropa, los tienden muy bien en la toalla y es simplemente empezar a sí, enrollar la toalla y la verdad es que se secan las cosas. Sí, sí. sí. Te vas a reír, pero a Jaco el italiano lo vi el día anterior a que termináramos, me parece, y estaba con el secador. Y le digo, ¿qué haces? Y me dice, secando la ropa. Y le digo, "Pues secarla así". Y le descubrí un mundo que era inimaginado por él. Siempre lo tiene presente. Bueno, pues mira, una cosa nueva que se aprende al final. Yo creo que todos Pero aprendemos siempre algo. es eso, es ir transmitiéndonos los conocimientos entre nosotros. Por eso es lo divertido también de la Sí, otra distancia. sí, 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 qué bueno. Y, Cristian, ¿qué tres cosas tienen que haber siempre en tus bolsas de bikepacking, de equipamiento, que dices, esto no puede faltar nunca, tiene que estar sí o sí? Ya que hemos estado hablando de que no hay que llevar tanto equipamiento, tantas cosas. No, creo que lo fundamental que siempre me preocupo es las luces. O sea, tener buenas luces para el ultradistancia, el Powerbank y los repuestos básicos para que te puede pasar en una rotura de bicicleta, un pinchazo o yo normalmente llevo un par de cámaras, parches que en realidad dije, va, ¿para qué parches? Y sin embargo en la última me salvaron porque me había quedado sin cámara. Y bueno, y la bomba que llevamos todo el mundo. Yo soy más de bomba de mano en vez de SO2. Hay gente que usa CO2, pero el CO2 lo usaba una sola vez y tenía que llevar varios repuestos. Entonces yo siempre para todos lados llevo bomba de mano. Una buena bomba de mano y nada más. Perfecto. ¿Qué trucos utilizas, por ejemplo, a nivel mental? O sea, esos momentos en los que estás completamente fundido, de decir, "Uf, es que no puedo más". ¿Cómo gestionas ese momento? Porque a todos nos pasa. Sí, sí, la verdad que son los más complicados y trato de, o sea, lo que te iba a decir, te vas a reír, pero pienso mucho en mis sobrinos, en mis ahijados y voy teniendo como fracciones de recuerdo que voy tratando de mentirle a la mente como para de esos momentos de que me generan risa o diversión de que vayan pasando los kilómetros. Entonces voy pensando mucho en mis sobrinos, en mis ahijados
Y en los mates que que compartía con mi mamá cuando estaba en Lincoln. Ajá. Esos son los que más trato de recordar. O momentos, o a lo mejor me pasó en la última que me perdí un par de veces por ir mirando. Mi mamá es mucho de que le gustan las flores, entonces ir mirando flores y pensar lo que le iba a comentar a mi mamá y demás. Y trato de ir guardando ese tipo de pensamiento para cuando los kilómetros no pasan. Bueno, pues es una buena estrategia. Al final yo creo que cada uno tenemos lo nuestro, o sea, para saber un poco Sí. gestionar esos momentos malos que Eh, siempre, siempre, siempre llegan. O sea, a lo mejor son altibajos todo el rato. O sea, hay ratos que estás muy arriba y ratos que estás que no puedes más. son- la realidad es que tengo muchos amigos que se ponen música. Yo música no me pongo, porque aunque no lo creas, me termina aturdiendo. Entonces lo voy gestionando de esa manera. En pensar ese tipo de recuerdos y lo que le voy a contar y ese tipo de cosas. Pero, porque cuando haces tantos kilómetros, prácticamente esos malos momentos empiezan en el kilómetro 10, porque te empieza o doler la cadera, o doler el culo, o doler la rodilla, Ya, entonces tenés que ir tratando de pensar en otras cosas como para que los kilómetros pasen. ya. ¿Crees? Y muchas veces lo que te sirve de ultradistancia es los paisajes nuevos. Cuando si Ya, vos hicieras una ruta todo el tiempo, la misma ruta, no la terminas. Creo que ya, no la terminarías. ya. ¿Crees que la mentalidad, por ejemplo, que se aplica, por ejemplo, en bicicleta de carreteras es aplicable a gravel o aplicable al mountain bike? ¿O piensas que la mentalidad tiene que ir en cada una de forma diferente, independiente? ¿En qué sentido? Al final, a nivel mental, ¿cómo se gestiona, por ejemplo, una prueba de carretera? Tú cuando sales en carretera, en mountain bike y en Ah, gravel, o vale. sea, digamos, ¿tu cabeza la gestiona de la misma forma o es diferente? No, es que mountain bike es como, o sea, es diversión y adrenalina pura todo el tiempo. O sea, de hecho, hay eventos que te ponen una parte por camino como para que bajes, porque tenés subida, bajada, tirada por acá, no sé qué. Y entonces básicamente no, lo que me pasa a mí, ¿eh? No tengo eso que me suele pasar en carretera, que los kilómetros son más monótonos. Ujú. Entonces, no tengo ese desgaste mental. O sea, que sí, que me tengo que concentrar en otra cosa porque el mismo camino te hace concentrarte todo el tiempo en cosas diferentes. Ya. El gravel, si bien es como la carretera, pero si el gravel es roto, me pasa exactamente lo mismo que en la mountain bike. Porque es como que estás todo el tiempo luchando, entre comillas, con la bicicleta y el camino, entonces los kilómetros te pasan. En cambio, la carretera a veces se me hacen interminables, entonces tengo que ir pensando en un montón de cosas. Ya. Pero Bueno, es verdad que lo que hablábamos antes, ¿no? Cada bici te da una cosa diferente y... Bueno, a mí me cuesta, por ejemplo, a lo mejor gestionar más la mountain bike porque al final es muy explosiva, es muy dura. Que a lo mejor una bicicleta de carretera o de gravel que incluso, pues, es una bici ágil, ¿sabes? Que suele ir mucho que más te rápido. responde. Sí. Va respondiendo. Vale, dentro de todas estas, del bagaje que tú tienes, porque al final pues tienes muchos kilómetros en las piernas, muchas cosas que has hecho, ¿qué tienes ahora mismo pensado? ¿Qué tienes en mente de eventos para hacer? Este año me hubiese gustado hacer Tripix, Ujú. que es de ultra distancia de carretera, pero no sé yo, porque con unos amigos, incluido quien está del otro lado del teléfono, eh, vamos a hacer de Capitals con bici de gravel, y entonces teníamos poca diferencia entre una y otra y decidimos hacer de Capitals. Y como gran proyecto para mí, porque no lo había hecho nunca, son hacer los brevets para poder inscribirnos el año que viene para hacer París-Brest. Porque es otra manera que no tenía pensado
de hacer de ciclismo, que tenés la cantidad de horas prácticamente justa como para completar los kilómetros. O sea, los otros eventos de ultradistancia que he hecho, vas con un margen que, al menos yo, me siento sobrado para llegar. En esto es un poquito más justo. Entonces es otra manera de también motivarme y de desafiarme. Sí. Para quien no sepa, París es como, vamos, como la meca de lo que es el cicloturismo, ¿no? Y en 1200 kilómetros de carretera, 90 horas para hacerlo. Es, vamos, un reto muy importante. Y bueno, como tú decías, ¿no? Este año, el año previo siempre hay que intentar hacer un 600 o un 1000 para conseguir tener opciones de plaza el año siguiente. Que el año siguiente, el 27, habría que hacer toda la serie completa, 200, 300, 400 y 600. Y poder ya inscribirte, digamos, al evento. Si no, no se puede. O sea, o sería muy difícil, ¿vale? Si no haces ese 600 previo. Entonces, bueno, la verdad es que esta prep que vas a hacer a lo largo del año te va a servir para ir cogiendo también esa experiencia. En el sentido, no ciclista, porque ya lo tienes, pero sí a lo mejor en lo que es otra forma de ver el ciclismo, ¿no? Sí, sin duda. Además, ya te digo, el tema de los tiempos, pues yo a las que hago de ultradistancia sé que voy sobrado de tiempo. Entonces es como que mentalmente estás más relajado. Ya. Pero esto, y más cuando haga los 400 y los 600, que tendré que gestionar si descansas o no descansas y cómo descansas y demás. Sí, bueno, el 400, lo de descansar, de dormir, bastante complicado. O el 600 sí se puede, pero hay que andar con ojo siempre con el tiempo. ¿Qué prueba...? Pero de todas maneras, te digo... Dime. No, que de todas maneras, o sea, siempre es como que no lo veo hasta que lo realizo y ya después me parece que es algo como que lo puede hacer todo el mundo. Una vez que lo realizo, lo puede hacer todo el mundo. Porque, por ejemplo, en North Cape, los días se basaban en 250 kilómetros prácticamente todos los días. Kilómetros más, kilómetros menos. Hubo uno que hice 300 y largos. Y decís, en mi vida se me hizo ocurrido hacer 300 y pico kilómetros sobre la bici cargada. Pero se terminan haciendo. Al final te pones y lo haces. Sí. ¿Cuál es esa prueba que sueñas? Que dices, esta la tengo que hacer en un momento de mi vida, sí o sí. De largas, transcontinental. Wow. Transcontinental. Aparte, viste que te evalúan para ver, vos te inscribís, o sea, y en realidad es que la inscripción es como que no es que te inscribís y ya la haces, te inscribís, eso te evalúan y después te dicen si estás aprobado o no estás aprobado. Entonces, Transcontinental, la quería haber hecho para este año, pero la verdad entre unas cosas y otras no sé yo. Y entonces veré si la hago el año que viene, si es que tengo, porque también todos nosotros no vivimos de esto, entonces lo tenemos que compaginar con las vacaciones, con trabajo y demás. Sumado a mis vacaciones en Argentina, que también, o sea, hay que visitar. Esto hay que tenerlo claro, que nosotros lo hacemos por afición y que al final tenemos nuestro día a día, nuestro trabajo y nuestros, pues eso, madrugones en el cuerpo y que la gente no se piense que se vive de esto, vamos. No, y que por eso muchos días decís 50 kilómetros, o sea, que no te van a hacer ni 50 kilómetros. Y básicamente, pues, bueno, levantamos muy temprano y después nos queda entrenar. Ya. Todo lo que hemos ido charlando a lo largo de este rato, entiendo que lo que es, o sea, lo que más te atrae es más el viaje en sí que el reto deportivo, ¿no? Sí, porque para reto deportivo, como reto deportivo a mí me gusta lo que es mountain bike. No sé si, o sea, la bici en general es como que te despierta esas sensaciones de volver a ser un nene. El mountain bike mucho más. Yeah. Entonces,
como reto deportivo sería todo lo que es... bueno, por eso me gusta tanto el evento este que hacen en el que te contaba hoy, en Pedro Sí, Bernardo, sí. en el de la Sierpe. Porque tiene un poco de todo, entonces es diversión pura. De hecho, o sea, si alguno se anima a hacer mountain bike, o sea, la verdad que se la va a pasar súper bien. La tenemos en septiembre de este año, así que genial. Pero... Y después lo otro es desconexión mental, básicamente. Es unir kilómetros y conocer lugares. Me pasó en la última que hice que ves películas, viste, de la época de la Segunda Guerra Mundial y demás, y lo ves siempre en películas, pero cuando te pasas en la bicicleta por pueblos, porque una cosa es conocer por Berlín y vas de turismo, o ciudades grandes, pero cuando pasas por pueblos y ves en la entrada del pueblo o a un costado de la carretera, como suena feo, pero no deja de ser eso, como una lápida y nombre, te baja a la realidad y a lo que ha pasado en el lugar y demás. Por más que yo en su momento ni había nacido y vivía a 10.000 kilómetros de distancia, Claro. pero te toca. Sí, Y eso la verdad está buenísimo. Uh-huh. Que a lo mejor pasando por la carretera con el coche ni te das cuenta. Y te das cuenta, efectivamente. Sí. ¿Qué prueba o dónde te gustaría estar dentro de 5 años? Me refiero con respecto al tema de la bicicleta. ¿De hacer ciclismo? Sí, ¿De pedalear? sí. A mí... Sí, Italia me imagínate gusta otro mucho. continente, a lo mejor pues me gustaría irme a Asia o me gustaría irme... Sí, Italia me gusta mucho para pedalear, pero está acá al lado y la realidad es que no lo veo como de acá a 5 años, sino lo veo como de acá el fin de semana que viene o el mes que viene. Lo que me gustaría hacer es Corea y esa zona, Tailandia o toda esa zona. Uh-huh. En algún momento pensé, y no lo he quitado de la mente, hacer África, pero todavía lo tengo que pulir. Yeah. Yo creo que, o sea, por lo pronto, más de la parte de Asia. O sea, todo lo que es esos países, Tailandia, Corea y demás. Aparte, en Corea del Sur hay una ruta que estuve viendo que está bastante bien diseñada y amigable para el ciclismo, entonces está genial. Yeah. Sí, la verdad es que, bueno, tiene que ser un espectáculo. En toda la zona de Asia y demás. Increíble. Pero porque la zona, o sea, de hecho creo que te lo comenté, en algún futuro próximo, este año creo que es imposible, pero en algún futuro próximo hacer desde Estonia hasta llegar a casa acá en Madrid. ¿Cuántos Y cruzando kilómetros así por países. saldrían? Creo que 5.000 algo, dependiendo por dónde quiera bajar. Había algunos puntos de Polonia, después de Alemania que quería pasar, entonces dependiendo por dónde vaya, salen sobre 5.000. Un buen paseíto, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pero aunque no lo creas, normalmente es más difícil llegar en avión, o sea, llegar al punto de salida que venirte en bicicleta. Ya, eso sí que es verdad. Sí, es más interesante. Bueno, Cristian, para ir cerrando un poquillo ya, me gustaría preguntarte qué te ha dado la bici y así, muy rápidamente, qué te ha dado la bici y qué te ha quitado. Dado lo que hablamos, o sea, a Jaco de Italia, a Noé, amistades como la tuya, a Rafa o a Manuel de Luxemburgo, esas conexiones de personas que te traes y que las mantenés de por vida. Pues, no son 50.000 personas, son 3, 4, pero que son... Con Jaco, por ejemplo, hablo literalmente todos los días. Todas las mañanas o todas las tardes tenemos o un mensaje de él o un mensaje mío. Y no estamos, por la distancia, no estamos en el día a día, pero es personas que las sentís súper cerca. Entonces, ese tipo, además de las vivencias que tenés sobre las anécdotas y demás, que si nos ponemos a hablar de anécdotas tenemos 2 millones. Eso es. Y quitar,
horas horas de compartir, bueno, con mi familia o con amigos, amigos que muchas veces no son del ciclismo, porque, por ejemplo, no decimos, bueno, no nos vemos en un mes, pero organizamos una salida de a lo mejor un par de horas y tenemos más conexión que durante todo el mes. Eso con gente que no hace ciclismo es difícil, entonces te quita ese tiempo. Ujú. ¿Qué es eso? Y cosas que vas postergando, ¿qué es eso? O sea, ahora en marzo quería hacer un evento y la verdad tengo el casamiento de un amigo que voy al casamiento porque es él. Pero si fuese por mí, encima es en Asturias. Si fuese por mí, me voy en bicicleta, o sea, a montar en bici, no hay casamiento. Pero bueno, Bueno, hay que cumplir también. puedes ir de traje en bici. No, sí, ya le dije, le prometí que iba y ahí vamos a cumplir. ¿Qué qué frase me resumiría en lo que es para ti el ciclismo? Algo muy corto, una frase o una palabra. La bici en general, porque el ciclismo tiene un montón de disciplinas, pero en sí siempre se basa sobre ese objeto, sobre la bicicleta. Y creo que la bicicleta es algo material que siendo libre nos hace sentir la libertad en sí misma. Entonces creo que es eso. O sea, es ese objeto el que nos hace sentir libres. Y es súper loco de pensar. Sí, o sea, tú compartes un poco conmigo la idea de que te da la sensación de ser un ser primitivo, de volver a nuestros antepasados, de que con muy poco somos capaces Sí, de viajar, de vivir sin ningún tipo de problema. O sea, sí. Sí. De hecho, muchas veces, ahora en este trabajo, pero lo he comentado en trabajos anteriores y demás, y no entienden cómo puedes disfrutar tanto haciendo a lo mejor un montón de kilómetros sobre una bicicleta y con nada, porque te pones lo justo y necesario. O sea, entonces con nada. De hecho, cuando yo escucho a gente que dice, no, porque voy a ir a la playa y llevo esta maleta, y decir, pero sí, o sea, un traje de baño, una camiseta y poco más. lo que hablábamos, menos es más. Tal cual. Sí, sin duda. Bueno, llegamos a las preguntas finales, ¿eh? A ver, Vale. como vistes en el primer capítulo, Fran nos dejó una pregunta, bueno, que tienes que responder, ¿vale? Y él nos planteó la pregunta de ¿qué deporte no practicarías nunca y por qué? Sí, deporte, a mí los deportes en general me apasionan. O sea, en general, de hecho, por ejemplo, cuando están las Olimpiadas, estuvieron las de invierno y miro y no tengo ni puta idea de lo que es el deporte, pero me encanta. Me encanta porque me encanta la afición que tiene la gente sobre... Pero uno que no haría nunca, creo que es boxeo o MMA, ese tipo de cosas. O sea, no, por ejemplo, karate o judo o demás. O sea, lo que es boxeo, porque lo veo diferente. O sea, una cosa y la otra. Porque esta sensación de sentir, o sea, de hacerme daño innecesariamente. Ya. Y eso que sobre la bici he terminado con 4 costillas quebradas y más, pero no voy a eso, ¿se entiende? Sí, En sí, sí, cambio, sí. cuando me paro en el ring, es directamente a golpear al otro y que me golpeen. No, Sabes lo que hay, eso es. no, Sí. sí, Vale. ese sería. ¿Y qué pregunta le dejarías al siguiente invitado? Eh, si el invitado es ciclista, porque esa... Viste que a veces se te complica cuando estás tan arreglado, se te complica como pensar en otra cosa, pero si el invitado es ciclista, si mañana no pudiese montar en bicicleta, ¿qué parte de él sentiría que perdió? Buah. A mí me pasó, por ejemplo, cuando dejé de correr, que pasaba, o sea, que no podía hacer fútbol y demás porque me sacaron todos los deportes de impacto y ¿qué hago? Y estuve 2 años haciendo kayak. O sea, Sí. y está todo bien, pero necesito más adrenalina.
porque lo hacía en un río y demás. Pero la pregunta es esa, si mañana no pudiese montar en bici, ¿qué sentiría que perdió? Vale. Pues ahí lo dejamos. La Mm, persona que venga después, pues ya sabe lo que tiene. Una buena vale. pregunta. Vale, la salida de bici. Ujú. Pregunta clásica. ¿La salida de bici con café o sin café? Yo sé que o sea, no te va a gustar, pero porque estoy acostumbrado a otra cosa y además te lo voy a justificar. Yo para mí es, si es con café al final, ¿Vale? no me gusta hacer corte en el medio. El break ahí, ¿no? Sí, no, 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 no. Pero porque soy de estos de que cuesta, o sea, tomar ritmo. Entonces una vez que tomo el ritmo no me lo cortes. Porque después volver a tomar ritmo me vuelve a costar. Entonces siempre me gusta el tercer tiempo como para desconectar y esto que te genera la ultradistancia de conectar con las personas que están rodando al lado tuyo, pero al final, no, o sea, en la vuelta a casa. De hecho, cuando entrenaba en Argentina, los fines de semana que hacíamos fondos y demás, nos juntamos prácticamente todos porque en la semana era imposible y teníamos la parada en el kiosco y siempre era ahí, nos tomamos una Coca-Cola o lo que sea y era siempre al final y ya después ahí cada uno se iba para su lado. Vale, pero te lo voy a rebatir. Tú Eh, eres un tío de ultradistancia. O sea, paradas vas a tener que hacer. sí, Entonces, ¿ahí sí. qué pasa ahora? Ah, pero o sea, yo te podría, mira, cuando en la última que fuimos, pasamos a la casa de Papá Noel, eso, al kilómetro 100 paramos, porque teníamos que hacer como 200 y pico. Comimos una hamburguesita y demás. Cuando salimos, parecía que tenía ladrillos en las piernas. Era imposible. Y lo que me costó agarrar ritmo. Y encima íbamos atrás con un chico, creo que es alemán, Joseph, que hace triatlón. Ujú. O sea, el cuádriceps de él era una cosa así. O sea, y nos llevaba cagando. Y claro, no, o sea, es que no le podías hacer relevo. Yo lo miro allá con un momento y le digo, si sigue así, yo directamente bajo ritmo y voy a mi puta bola. Pero es que sí, o sea, a volver a tomar ritmo, y es una de las cosas que se me complica en la ultradistancia. De hecho, he comprado, viste, algunas cosas para poner en el manillar para ir comiendo lo máximo que pueda sobre la bicicleta. Muy bien. Pues nada, ya la última pregunta que te voy a hacer para acabar. Ujú. Me gustaría hacer, bueno, es algo así un poco novedoso por mi parte. Me gustaría hacer una lista de Spotify, una lista, digamos, del canal, del podcast, en el que cada invitado, pues me deje su canción favorita o esa canción que le da justo ese poder mental en los momentos malos de decir, esto es lo que necesito y bueno, entre todos crear una pequeña playlist, ¿no? Para ponérnosla. ¿Qué canción sería? Eh, Voy a poner una, te voy a decir, o sea, acordándome de un amigo del club, a dos amigos del club, de los cuales estábamos subiendo Lagos de Covadonga, y él, que es uruguayo, Sebas, la puso y fue como que hicimos los tres un sprint y dejamos pintados a dos que no voy a dar el nombre, sí, para no quemarlos, que es de la versión de Garabat, que se llama Devolver la bolsa. Perfecto. Oh, es un temazo ese, Sí. ¿eh? Fue como un chute de energía ahí que nos dio, mejor que un gel. Vamos. Qué bueno. Pues nada, esa la añadiremos a la playlist y nada, poquito a poco iremos sumando canciones. Y nada, Cristian, ha sido un placer charlar contigo un ratito y que nos hayas contado un poco pues, tus cosas, anécdotas, cómo gestionas el tema de la bici. Y nada, ya sabes que esta es tu casa para volver a contarnos otras cosas que quieras y nada, encantado. A mí, cuando quieras, la verdad que esta
es como para romper el hielo, porque sabes que no soy muy afín de estas cosas porque no me siento cómodo. Pero cuando quiera, la verdad que me pasé un gran momento, así que cuando quiera repetimos sin problema. Nada, en ese caso yo tendré que tener un mate por aquí también. Sí, 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 pues o sea, en casa siempre me acompaño. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Cristian. Nos vemos. Te mando un abrazo a todos. Pues nada. Y al resto, pues nada, chicos, ya sabéis, suscribiros y darle al like y a seguirnos un poquito. Muchas gracias. Nos vemos. Un abrazo.